Bien, estamos en nuestra clase de sábado. eh, Mucho por votación que sea un poco más temprano. Creo que la próxima semana vamos a hacerlo nomás a la hora regular de las 7, ¿no? Bien, hoy día vamos a continuar con lo que era el manejo de la parte óptica. Eh, la anterior clase de ayer en la noche estábamos viendo lo que eran los sensores de eh, posición en lo que era, por ejemplo, el giro de un motor, ¿no? Los famosos encoders, ¿no? Ya hemos visto los de efecto Hall, habíamos visto otros también que iban a manejar directamente lo que sería la precisión, ¿no? Entonces, hoy día vamos a chequear la óptica de alta precisión. La segunda parte la tengo pensada como una especie de taller, ¿no? Parecido al que han hecho ahora. Les he enviado por WhatsApp hablando de eso. A ver, en WhatsApp, acá, ¿no? El tallercito del día miércoles de ayer que hemos hecho, ya corregido directamente con lo que es la primera parte. Teníamos problemas con la simbología, ¿no? Ya le he corregido acá. Entonces, espero que todos puedan leer, ¿no? Asimismo, he visto ya hay dos o tres personas que han subido directamente lo que es sus trabajos, ¿no? No es por lisonjear, pero hay gente que sí merece tranquilamente ponerle su 100, así que ya tienen directamente ese puntaje, ¿no? Acabando la clase, yo creo que el día lunes vamos a habilitar para nuestro primer foro, ¿sí? Y el cuestionario lo vamos a dar también hasta el día miércoles, que ustedes puedan resolverlo, ¿listo? En ese sentido, entonces, y ahora sí arrancamos como tal, ¿no? Hoy día que vamos a ver, ¿no? Principios de lo que es metodología óptica, la señalización y procesamiento en este tipo de aspectos, la integración de sistemas de control y aplicaciones, y vamos a hacer un pequeño taller de simulación de modelado en este caso. ¿Listo? Por eso no me gusta mucho hacer diapositivas con las apps que tenemos, ¿no? Todo lo he puesto avanzado, así como he visto nivel maestría, no, esto es avanzado. No, no se preocupe, no es muy avanzado, ¿listo? Bien, entonces, ¿qué sería directamente la metrología óptica, ¿no? Estaríamos hablando que tenemos que la física de medición óptica esencialmente es una interferencia que vamos a tener en el trayecto de la luz, ¿no? Entonces, podemos tener dos tipos de interferencia, ¿no? Una interferencia constructiva y una interferencia destructiva, ¿no? Esto nos da la posibilidad de medir con alta precisión, ¿ya? Em, no es que estamos destruyendo la luz, ¿no? Por si acaso estamos tomando en cuenta efectos como manejo de patrón de medida, ¿no? Como un patrón fundamental para obtener mediciones precisas y reproducibles, ¿no? Vamos a trabajar difracción y refracción, ¿no? Que va a permitir dispersar la luz y analizar lo que serían estas señales ópticas. Bien, entonces vamos a utilizar. Se ve mi Word, ¿no? Sí, Magister. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? Sí, que no le cambió nada, creo. Esperemos que no me lo voy a guardar más. Yo quiero abrir otro Word, o sea, de pizarrita. Ese es el tallercito que tenemos para la segunda parte de la clase. Para la segunda hora estaba pensando en una especie de clase invertida, ¿no? Donde los voy a separar en grupos y más o menos tipo 8, 8:30 estaríamos ya presentando directamente, ¿no? Entonces,
A diferencia de otras plataformas que yo recuerdo en esta versión gratuita de IT, no sé si podemos manejar lo que son grupos, ¿no? Grupos en salas separadas. En todo caso, veamos cómo estaríamos trabajando, ¿no? ¿Qué es la reflexión? Vamos a suponer aquí tenemos un, puede ser un recipiente de agua o puede ser un vidrio o algo así que sea distinto del aire, ¿no? Y tenemos el rayo de luz que va a pasar por ahí, lo voy a cambiar de colorcito, ¿no? ¿Se llega a ver el rayo o no? O sea, esta flechita así, ¿no? Que hay algunos que están, creo que un teléfono. Bien, ¿qué pasa si no hubiera el obstáculo? El obstáculo lo que hace es simplemente cambiar la dirección de la luz, ¿no? Debería seguir ese trayecto, ¿no? En teoría, pero cuando nosotros queremos trabajar con esto, pues resulta que vamos a tener que en realidad no sigue este trayecto mismo, sino más bien cambia su ángulo de tal manera que se modifica de la trayectoria misma de la luz, ¿no? Ese fenómeno nosotros lo vamos a llamar refracción o difracción, si gustan, ¿no? Y esto va a cumplir lo que sería la famosa ley de Snell, ¿no? Si nosotros medimos respecto, por ejemplo, a la vertical, vamos a tener un ángulo de este estilo. Y este ángulo, si fuera la trayectoria, sería exactamente el mismo. Pero como no es el mismo, a ver, esto tiene que ver otro, no, no era el mismo. A ver, lo pondremos acá. Este ángulo de acá y este ángulo de acá, como estamos opuestos por el vértice, este sería el mismo. Pero como pueden observar, en realidad la difracción de la luz está permitiendo que se tenga otro tipo de ángulo, ¿no? Entonces, esa característica es la que no, física, que es la que vamos a aprovechar en nuestros sensores ópticos acá, ¿no? Aquí tendríamos un ángulo que le podemos llamar θ1 y tenemos el otro ángulo de acá que le podemos llamar θ2. Para que resalte, cambiamos colorcito. ¿No? Entonces, ¿qué relación tienen estos dos angulitos? Pues la famosa ley de Snell, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Snell? Voy a ampliar un poquito más. Nos dice que el ángulo θ1 multiplicado justamente por 2. Ya. Entonces,
para que esto sea cierto, vamos a decir, vamos a trabajar con lo que llamamos un coeficiente eh, de caracterización del tipo de medio de transmisión, ¿no? También lo llaman coeficiente de reflexión y vamos a tomar en cuenta n por el seno de teta uno, pero como son dos, ¿qué pasó? Aquí adentro, aquí tendríamos n1 seno de teta uno y aquí va a ser n2 por el seno de teta uno. Esta es una famosa ley de Snell, ¿no? Hasta en Wikipedia lo pueden encontrar, ¿no? Entonces, esta relación es la que nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿no? Para el caso de la refracción. Ahora, no siempre va a haber refracción, ¿no? Podemos nosotros tener lo que es la reflexión. ¿Cómo es la reflexión? Voy a aprovechar el mismo gráfico y debería seguir la trayectoria, pero cuando tenemos este de acá, pues va a rebotar. Y lo interesante es que, bueno, a menos que pase algo raro, este ángulo de acá de reflexión, entonces, este angulito de acá es exactamente el mismo ángulo de acá, ¿no? Es decir, el rebote va a manejar el mismo ángulo. No va a continuar la trayectoria, sino va a ser, ¿no? Y entonces, si tomamos la misma ley de Snell, ahí se puede demostrar, ¿no? Si decimos el teta uno y teta 2 y aquí tendríamos que n2 es igual que n1, sacamos arcos n y teta uno va a ser igual que teta 2, ¿no? De ahí sale que esto es el mismo, ¿no? Entonces, a la primera relación la vamos a llamar refracción y a la segunda relación la vamos a llamar reflexión. Lo está tomando en inglés, por eso es. Estamos en inglés, estamos en español. Entonces ahí estaríamos tomando las dos características que tiene entonces la señal óptica. Entonces vamos a aprovechar esas características para manejar lo que sería la difracción, ¿no? La difracción no es más que tomar en cuenta que el medio puede tener más de un índice y va a tener una cuestión así como especie de haz, ¿no? Entonces esa red óptica va a dispersar la luz y analizar las señales ópticas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo realiza, no? Inicialmente el interferómetro va a tomar una fuente láser, ¿no? Que va a manejar un divisor de haz y una especie de espejos y detectores para medir con mayor precisión. Ahora tendríamos que la diferencia de longitud de onda va a establecer como principio para las mediciones de desplazamiento más exactas, ¿no? Esto se va a utilizar en mediciones precisas de distancia y calibración de sistemas de alta precisión. Ahora, cuando hablamos de reglas ópticas, tendríamos que tomar en cuenta lo que es
sistemas de escaneado, ¿no? Que van a utilizar esta reflexión y transmisión para medir con una precisión de mayor calidad, ¿no? Luego tendríamos lo que serían las redes de difracción, ¿no? Entonces ahí tendríamos escalas micrométricas que van a permitir una resolución excepcional en las mediciones. Eh, ¿Por qué a nivel micrométrico? Dirán, ¿no? Que tenemos nosotros que la longitud de onda de el infrarrojo, por darles una idea, está en el orden de los nanómetros, ¿no? La transmisión en redes de fibra óptica a nivel telecomunicaciones, por ejemplo, está entre 850 y 1650 nanómetros, ¿no? Donde efectivamente hay ventanas de transmisión que, bueno, no harían al caso, ¿no? Decir la de 850, la de 1320 y la de 1550, que son las más conocidas, ¿no? Y bueno, en la última ventana es lo que nos llega a nuestra casa, ¿no? Sin embargo, esos componentes vamos a tener que tomarlos en cuenta y linealizarlos, como habíamos visto el día de ayer, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajaríamos en esa manera? Tendríamos que tomar en cuenta una comparación entre estas diferentes tecnologías para elegir la más adecuada, ¿no? Eh, ¿Cuál es la más conveniente para poder trabajar directamente con él? Ahora, cuando hablamos de la amplificación, se va a tener una amplificación por el efecto Mourier. ¿Qué es el efecto Mourier? Una amplificación de señales pequeñas que va a trabajar una superposición de patrones periódicos. Eh, Eso ya nos parece medio raro, ¿no? Voy a hacer voy a continuar con mi pizarrita, ¿ya? Voy a saltar. Entonces, ¿cómo estamos hablando de la superposición de señales similares, patrones similares? No voy a inventar aquí una señal, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que incluso ni siquiera es una señal lineal, ¿no? Aquí estaríamos trabajando el tiempo versus amplitud de una señal óptica, ¿ya? Y mi señal podría ser una cosa así rarita incluso, ¿no? Entonces, este patrón, digamos que lo vamos a sumar con otro igualito. Tiene que ser idéntico en teoría para que pueda sumarse y que salga casi perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a tener este efecto que nos dice? Pues justamente tomando en cuenta lo que serían, ya creando ahí, la suma de estas dos señales, ¿no? Como son señales analógicas y simplemente yo tengo aquí, por ejemplo, un valor de uno, estoy inventando, aquí también tendría el valor de uno, y al sumarlas me va a duplicar el tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener si son idénticas? Pues una señal idéntica igual acá, pero con una amplitud que va a duplicar, por ejemplo, el tamaño de las otras, ¿no? A ver, para que más o menos veamos. Aquí la voy a sumar y al sumar ambas, vamos a tener una cosa así, ¿no? Entonces, aquí tenemos cero y aquí tenemos este valorcito, bueno, sigue siendo cero. Lo vamos, me voy a este tope y esto sería el doble, entonces esto va a crecer hasta aquí y ese sería nuestro resultado, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es una superposición.
¿no? Al colocarle acá nuestra señal con la suma de patrones similares, ¿no? Es decir, estas dos las vamos a sumar y tendríamos como resultado esta de acá. No, no es que suma. ¿Ok? ¿Se entiende el efecto entonces? Trato de hacerlo lo más didáctico posible. Muy bien, gracias, Fernando. Bueno, como hemos movido un poco más temprano, ya tendríamos que tener nuestro break por si acaso 7:30, ya no 8:30, ¿no? Entonces vamos a hacerme notar, porfa, a esa hora, ¿no? Que estamos acostumbrados que sea más tardecito. Yo me vuelvo entonces a las diapositivas, ¿no? Eso estaríamos hablando del efecto moving, ¿no? Entonces, el efecto Talbot, también amplificación, va a permitir manejar la tolerancia en distancia gracias a la formación de imágenes repetidas, ¿no? Estamos hablando entonces imágenes del rebote, si podemos llamarlo así, o de la dispersión, en otro caso, del haz de luz, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a poder eh, tomar, por ejemplo, lo que es la variación en bordes y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ver, más o menos para ubicarnos, volveremos al dibujito, ¿cómo sería el efecto Talbot? Vamos a suponer aquí tenemos una serie de haces de luz y un patrón de interferencia, ¿no? Entonces, vamos a suponer que va a chocar contra esto. Entonces, por el mismo efecto que hemos visto hace un rato, al chocar por acá, va a tener distintas dispersiones y va a terminar saliendo, obviamente, de distintos lugares. Dar más gruesito para que se note en los que están usando celular. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto ya no es un efecto de continuidad, sino va a venir por acá, digamos, ¿no? Digamos que ahí es su reflexión. Entonces, todos van a tener el mismo ángulo, pero que al ser un lente en este caso, va a tener distinta variación. No estoy tratando de hacerla perpendicular al mismo ángulo. Ahí sería. No, he tratado de hacer, pero no sé si se nota. Aquí creo que es un poquito más. No puedo exagerar, ¿no? Poniéndole un ángulo mucho mayor. Eso, el mismo ángulo. Pues aquí hay una reflexión, creo que se va a notar más si, si coloco nomás el trayecto que debería tener, por ejemplo, cada uno de estos haces, ¿no?
Como pueden ver, el ángulo de incidencia es el mismo, pero ya no va a ser tan paralelo porque como la superficie es distinta, entonces, o sea, no está en la misma distancia, la dispersión es distinta. Entonces, la parte del manejo de estas imágenes de acá va a hacer que caigan, bueno, voy a cambiar colorcito, en un patrón que sería distinto de la comparación del patrón original, ¿no? Que, se dan cuenta, aquí sería prácticamente una recta y aquí estaríamos siguiendo lo que sería la forma de la figura, ¿no? No es que estamos haciendo desaparecer la figura, sino más bien estamos haciendo una revisión en el receptor de cómo está interfiriendo en este caso, esta lente para que nosotros podamos obtener, digamos, datos de la misma, ¿no? Esa dispersión es lo que nosotros nos va a interesar, digamos, medir. Este color de lente, este que sea. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos este efecto que nos está diciendo, en este caso, el Talbot, ¿no? ¿Se entiende ese efecto también? A ver, reaccionaremos con esto y todo, si es que se entiende. Fernando no se entiende. A ver, ya me hubiera asustado que Jaime no entendiera, ¿eh? Los demás, ¿reexplico otra vez o por si acaso, ¿no? Porque pues, solo dos han dicho. Bien, a ver, vamos al primero, al efecto Moore, ¿no? Lo que tenemos acá, si se fijan, lo que dice es Mourier que va a amplificar señales sumando a través de los patrones, ¿no? Entonces, me he inventado aquí dos patrones, ¿listo? Estos dos patrones, tomémoslo como una señal en el tiempo, ¿ya? Entonces, los vamos a colocar acá y vamos a realizar la que es la suma. Para eso nosotros vamos a poner, por ejemplo, aquí yo tengo 5 y aquí yo tengo 5. La suma de 5 más 5 me sale 10. Aquí yo tengo 3, aquí yo tengo otros 3, 3 más 3, 6. Otra vez 5 más 5, bueno, 5, 5 y medio y 5 y medio, 11, ¿no? Aquí tendríamos, y así punto a punto, ¿no? Obviamente como es analógica, automáticamente lo vamos a sumar con el controlador, ¿no? Entonces, ese efecto de suma y amplificación gracias a esta suma, lo vamos a llamar efecto Fourier. Ahora, en el caso de Tailbot, lo que va es analizar directamente los patrones de difracción que vamos a tener a la señal, ¿no? Fíjense que aquí nuestra señal está saliendo paralelos toditos, ¿no? Toditas de las flechitas estas que serían los haces de luz que trataba de interpretar. Y si fueran paralelas, bueno, tendrían que llegar justamente en ese sentido, ¿no? O sea, igualitos, ¿no? Sin embargo, al haber difracción, se va a generar otro patrón, ¿no? Entonces, este patrón con este patrón, ¿no? La interferometría nos va a dar directamente la formita como tal, por ejemplo, que es lo que estamos midiendo en este caso, ¿no? Tal vez si lo copio aquí, para que más o menos veamos, aquí, aquí sería la forma del patrón que tendríamos. Y este mismo patrón, al modificarse el ángulo, tendría que tenerlo acá, ¿no? Y este patroncito de acá nuevo
debido a la difracción que no estamos capturando con nuestro sensor, lo voy a poner más grandecito para que se note, es lo que realmente nosotros vamos a comparar con el efecto Talbot. Esto, bueno, tendría que ser igual que esto, entre comillas, ¿no ve? Ahora sí. Bueno, si no hay preguntas, voy a suponer sí. ¿Listo? Entonces vamos a tomar en cuenta esto que va a mejorar lo que es la precisión, ¿no? Mejora precisión y robustez en sistemas de medición óptica. Ahora, cuando hablamos de señalización y procesamiento de metrología óptica, tenemos que tomar en cuenta la generación de señales en cuadratura. ¿Qué es esto de las señales en cuadratura, no? Cuando nosotros manejamos, por ejemplo, funciones seno y coseno, se generan señales de una buena fidelidad, tomando en cuenta que las mediciones son más precisas, ¿no? Esto por el efecto Fourier que tenemos, ¿no ve? Y lo más interesante es que tiene una especie de pureza espectral, ¿no? O sea, no hay mucha distorsión, eh, garantizando una exactitud en los resultados, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que las técnicas de generación óptica van a utilizar métodos para producir señales analógicas de calidad. Pero estamos en 2026, ¿por qué señales analógicas? Nos resulta que nosotros vamos a, más que estemos transmitiendo señales digitales, en la práctica manejar señales analógicas, ¿no? De ahí justamente nuestra relación, ¿no? Tendríamos que tomar en cuenta técnicas que nos van a permitir una generación de ondas seno y coseno, ¿no? ¿Y por qué seno y coseno? Porque resulta que seno y el coseno están movidos entre ellos simplemente 90 grados, ¿no? Si nosotros movemos eh, el seno 90 grados, encontramos coseno y viceversa. Si el coseno lo traslapo 90 grados, pues voy a tener el seno, ¿no? Nuevamente voy a aprovechar la pizarrita. A veces las clases virtuales ayuda y otras veces perjudica, ¿no? Esto, por ejemplo, sería más fácil en una clase presencial, ¿no? Hasta le podríamos hacer dibujar a alguien de ustedes el seno y el coseno. Bien, voy a poner mi señal en el dominio del tiempo, ¿ya? Y voy a colocar el seno. Entonces el seno va más o menos así. Ahí lo vemos. Ya más o menos está mi seno ahí. Entonces, ahí tenemos el seno. ¿Y cómo es el coseno? El coseno es igualito que esto, con una pequeña diferencia. Va a empezar en vez de cero, va a empezar en uno. Ahí. Y después estos dos son iguales, ¿no? Claro, más allá del arranque como tal de la señal, si podemos llamarlo así, estas dos señales son exactamente iguales. Entonces, esa pequeña relación que tendremos de separación entre ambos, lo voy a colocar acá. Bueno, voy a basarme primero en este.
Para anotarlo voy a cambiar colorcito, digamos que sea verde, y lo pongo en el mismo lugar, ¿no? Ahí. Entonces ahí sí se nota clarito, ¿no? La separación de las dos señales, como si fuera un trifásico casi. Entonces, esa relación que tendríamos entre, lo ponemos aquí verde, entre lo que sería el seno y el coseno, esta diferenciación, pues a eso le llamamos cuadratura. ¿Y eso para qué nos va a servir? ¿No? Para lo que veíamos antes, ¿no? Por ejemplo, ahí nosotros podemos reconocer patrones, realizar sumas de señales, etcétera, con la salvedad que si esto nosotros lo pasamos al dominio de la frecuencia, pues en el dominio de la frecuencia es simplemente una cosa así, ¿no? El espectro en frecuencia de una función seno. Simplemente son dos pulsitos, están ahí. No, tienen esta magnitud. Entonces, esta característica pues nos da una pureza, ¿no? Una frecuencia, solamente estamos manejando, porque generalmente cuando hablamos de señales de control solamente nos quedamos con este semiplano, ¿no? De este lado. Entonces, para eso nos olvidamos de la imagen acá y vamos a tener simplemente, bueno, aquí que nos dice, yo tengo una señal en el dominio del tiempo que está trabajando solamente a tal frecuencia, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacamos la frecuencia? Del periodo de repetición del seno en este caso. Y la fase en este caso sería cero, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente cuando estamos manejando señales en el dominio de la frecuencia para que esté completo, no solo nos quedamos con amplitud, que es lo más importante muchas veces, sino también tomamos lo que sería la fase. ¿Y cómo sería la fase en este caso? Si recordamos bode, estaríamos hablando de un desplazamiento acá de 0 grados. Ahí. ¿Y cómo va a variar el coseno? Dirán, pues simplemente la fase va a cambiar, ¿no? Tenemos un desplazamiento de, tiene que ser el mismo, y aquí tendríamos un desplazamiento de 90 grados, o de pi medio, si gusta. Si yo quiero sacar la suma de estas dos, va a ser simplemente esta más esta, estaríamos a la misma frecuencia y con una dispersión en lo que sería la fase, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros no podemos referirnos a que efectivamente el seno y el coseno tienen una pureza espectral y cero distorsión, entre comillas, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces tiene una interpolación electrónica más precisa, ¿no? Va a incrementar la resolución entre 1000 y 4000 veces lo que es la precisión óptica, tomando algoritmos de arco tangente, por ejemplo, ¿no? Para determinar la fase de un periodo con mayor exactitud. Y la transición, pues podemos tomar en cuenta incluso hasta nanómetros de precisión, gracias a lo que es la longitud de onda de nuestra señal. No sé si hay algún...
Comentario hasta ahí. ¿Preguntas? Y seguimos entonces. Ahora tenemos una gestión de errores geométricos que lo que vamos a hacer es trabajar con una sensibilidad térmica en sistemas donde el cambio de tamaño, si podemos llamarlo así, va a afectar de acuerdo a la temperatura, ¿no? O sea, en distintas temperaturas va a tener distinto tamaño. Eh, ¿Dónde habrá eso? Ya, ¿no? Cualquier máquina que esté hecha de algún metal ya, pues, ya tenemos pues la contracción y dispersión. Es decir, por ejemplo, si está más caliente, se va a ensanchar, ¿no? Y si está más frío, se va a comprimir, ¿no? Ese efecto de compresión o expansión lo vamos a llamar sensibilidad térmica, ¿no? ¿Y qué nos dice AVE? ¿No? Que AVE señala que errores angulares afectan la precisión geométrica como tal. Entonces, el índice de refracción va a realizar cambios en el índice refractivo que va a recurrir un ajuste meteorológico adecuado. ¿Ok? Entonces, en ese sentido estaríamos nosotros acoplándonos en lo que es la compensación de estos errores que habíamos visto ahorita en la pizarra, ¿no? O sea, imagínense que esta lente nosotros de la nada la hacemos crecer. Si la hacemos crecer, entonces los ángulos ya no son los mismos. Aquí, en vez de ser este, va a cambiar también, eh, pero va a cambiar este índice de reflexión, ¿no? Porque ahí recién es el ángulo, digamos, ¿no? Entonces, de lo que originalmente tendría que ser así, esto va a ampliarse, ¿no? Entonces, esa característica, pues, es la que nosotros tenemos que realizar la compensación en el índice de refracción. Ahora, tenemos que trabajar con una codificación absoluta, ¿no? Esto es más que nada para poder tomar en cuenta la posición que va a identificar, por ejemplo, un código PRBS, ¿no? Eh, Además, tenemos que tomar en cuenta lo que es alguna fuente de jitter y ruido térmico, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, una transacción de la señal, podemos tener una cosa así, ¿no? Eso lo llamamos jitter, ¿no? Es más evidente, digamos, en sistemas de telecomunicaciones, donde, pues, pequeñas variaciones que pueden haber en la fibra óptica, pues, permiten realizar grandes distorsiones en el otro extremo, especialmente si solamente es analógico, ¿no? Eh, Ahí la calidad de señal, por ejemplo, se puede medir con lo que es el diagrama de ojo, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza lo que es la reducción de ruidos, ¿no? Aplicando técnicas para minimizar el impacto del ruido en estas mediciones, ¿no? Se ubica lo que he dicho del diagrama de ojo, ¿no? Por si acaso. Eso sí, no voy a dibujarlo, voy a aprovechar que debe haber en internet. A ver, voy a aprovechar esto. Ya, entonces, por ejemplo, este sería un diagrama de hoja. Voy a aprovechar esta imagen. Cargue un cacho. A mí me interesa solamente el diagrama, eso, ¿no? Entonces, el diagramita de ojo, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Fíjate, esta es la parte del jitter que les decía, ¿no? ¿No?
Entonces, mientras más bonito, entre comillas, se vea el diagrama, más parezca un ojito, va a tener menor jitter, ¿no? Este, por ejemplo, tiene poco de jitter, este tiene mayor cantidad de jitter. Aquí ya prácticamente tenemos hartísimo y el problema sería cuando llegue a este punto, ahí ya no se conoce nada, ¿no? Entonces, la idea es que sea lo más parecido a este de acá, ¿no? Si logramos que sea así perfectito, entonces aseguramos una buena señal, ¿ok? Entonces, ese sería el diagramita de ojo, ¿no? De ahí nosotros podemos medir y analizar las distintas fuentes de jitter. ¿Cómo se lo coloca esto en ambos? ¿No? ¿Cómo podemos integrar en sistemas de control y aplicaciones? Entonces, nosotros podemos trabajar directamente tomando en cuenta lo que sería el ancho de banda, ¿no? Que nos va a permitir reducir o tener un compromiso de reducción entre velocidad y resolución, ¿no? Donde las frecuencias de salida en sistemas van a operar de manera que se tenga un procesamiento eficiente, ¿no? El impacto en lo que sería el rendimiento de la señal va a tomar en cuenta lo que sería la velocidad y el ancho de banda para el procesamiento como tal de las señales. Lo que habíamos visto ayer, ¿no? De lo que es el manejo de la velocidad de transmisión respecto a el ancho de banda y lo que era la relación señal a ruido, ¿no? Esa caracterización nos va a permitir directamente manejar lo que sería una velocidad en control, si podemos llamarlo, ¿no? En otras palabras, para ponerlo en términos sencillos, no podemos eh, controlar aquello que no podemos medir. Y para poder medir, tenemos que tener una velocidad de transmisión de lo que estamos midiendo lo suficientemente rápida como para capturar los fenómenos que estamos midiendo, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a tomar un ejemplito otra vez aprovechando la cámara, ¿no? Si hago esto así, a lo mucho han debido ver un parpadeo en mi cámara, ¿no ve? Le voy a repetir. Mira la camarita, ¿no? Un pequeño parpadeo. O sea, no llegamos a medir. Obviamente va a capturar tal vez el sistema de medición, pero si yo agarro y aplico la misma cosa, incluso yo voy a poder medir, por ejemplo, este es lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo, ¿no? Ahí ya, sí, ya había sido un papelito, había sido una especie de factura que nos está dando el NIT, no sé qué, ¿no? Entonces, este papelito que lo tenía a la mano, ¿no? Lo voy a poder reconocer de esta carita. No se están durmiendo, ¿no, señores maestrantes? Ok, entonces, esa es la idea directamente del ancho de banda, ¿no? Poder reconocer la diferencia entre el papelito y la carita, ¿no? Entonces, vamos a tener aplicaciones en semiconductores que van a permitir mediciones en punto de frontera. Por ejemplo, en nanorobótica, vamos a utilizar metrología de este estilo para control y ensamblaje a escala nanométrica. Sí, nanométrica, está bien escrito eso. Es decir, muy pequeño, aprovechando que nosotros podemos manipular lo que son las señales, esa escala cuando hablamos de luz, ¿no? En semiconductores podemos utilizar sistemas ópticos que aseguran la precisión en procesos delicados, ¿no? Por ejemplo, para reconocimiento y control de calidad en lo que es
ensamblaje o fabricación de microchips, ¿no? Eh, o simplemente cuando hablamos de microscópica, lo que estamos viendo directamente a ese nivel, ¿no? Que puede ser desde una fisura en una superficie hasta ver la rugosidad en un material específico, ¿no? Que bueno, dependiendo la función de control es lo que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la integridad de la señal va a tener su respectiva relevancia, tomando en cuenta que va a ser íntegra en altas frecuencias y ultra altas frecuencias para precisión y fiabilidad. Ahí, por ejemplo, ya no podemos hablar de sensores magnéticos, ¿no? Sensores magnéticos, bueno, no van a lograr, digamos, nos captar todas esas características a nivel nanométrico, a nivel eh, que nos impliquen altas velocidades, ¿no? Ahora vamos a hablar de que esto nos va a permitir a nivel industrial tener lo que es robustez y estabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esencialmente podemos hablar de una protección contra vibraciones, ¿no? Niveles de medición adecuados van a minimizar el impacto del ruido ambiental para mantener precisión. O sea, aunque estemos vibrando, nosotros podemos recalcular la misma vibración para poder tener lo que es la misma medición, ¿no? Y va a ser prácticamente lo que tiene, ¿no? Para darles una idea de lo que tienen seguramente en su mano ustedes, los últimos teléfonos que han sacado del 2022 para adelante, se han fijado que las fotos y esas cosas que sacan ya no, ya no son malas como antes. No solamente es por la parte de aumento de megapíxeles, sino que internamente ya han colocado un algoritmo que va a realizar esta compensación, ¿no? Para que no haya ese efecto de que está movido, ¿no? Entonces ya no tenemos el efecto de que, bueno, están borrosos porque a alguien se le ocurrió moverse ese rato, ¿no? Un movimiento en la cámara va a ser seguido directamente por eso. La videoconferencia que estamos haciendo ahorita es lo mismo, ¿no? No hay una gran variación directamente del movimiento, porque estoy moviendo ahorita mi cara. Obviamente, si hablamos de una gran calidad que tenemos que enviar, ya no es tan fácil, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta las características de la cámara y otro tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, a nivel mecánico podemos decir que es estable, ¿no? Porque los materiales que se garantizan estabilidad térmica y resistencia en ambientes más rigurosos, ¿no? Entonces, especialmente para nivel industrial, cuando queremos alta precisión, pues vamos a decir que efectivamente es más estable. Eh, si nosotros realizamos lo que es mantenimiento y calibración de estos aspectos, pues vamos a tener pues procedimientos que aseguren la precisión constante y la fiabilidad a largo plazo. Bueno, entonces con esto estaríamos tomando en cuenta los retos futuros que tendríamos en lo que serían este tipo de sensores, ¿no? Que serían, por ejemplo, principios físicos y tecnológicos que van a sintetizar en fundamentos claves para lograr mediciones más precisas. Luego tendríamos desafíos y mejoras tecnológicas que van a identificar obstáculos actuales y posibles avances para optimizar sistemas ópticos. Por otro lado, tendríamos lo que es la compensación de errores que van a permitir corregir errores para asegurar la precisión en mediciones. Ahora, veamos un poquito acerca de lo que sería nuestro taller, ¿no? Esencialmente tendríamos el modelado de efecto de carga en potenciómetros de análisis más preciso para comprender las deformaciones en la señal de control, ¿no? Eh, Podemos trabajar en Python, tendríamos que colocarlo ese efecto y tendríamos que conocer las señales de simulación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a modelar? Inicialmente tenemos que definir
un parámetro a medir, ¿no? Para poder definir cargas variables y parámetros que vamos a simular, ¿no? Luego tendríamos que tener un impacto en la fidelidad de la señal, ¿no? Cómo la carga influye en la precisión y estabilidad. Y la evaluación puede ser utilizando Python, por ejemplo, ¿no? Y, visualizando resultados y evaluando el desempeño mediante simulaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar, ¿no? Ver distintos valores de análisis para lo que es la carga y el descarga. Por ejemplo, en el caso aquí, tendríamos que acá estaríamos con una deformación del tiempo. A ver, voy a sacar de aquí mi cabeza. Donde esta deformación tiene que ser resuelta por una señal de control, ¿no? Entonces, de acá, por ejemplo, vamos a llegar otra vez a estabilizar, ¿no? ¿No? Y bueno, vamos a ver qué pasa con estos datos potenciométricos, ¿no? Finalmente, tendríamos que tomar en cuenta cómo aplicar esto, ¿no? ¿No? En sensores y sistemas, por ejemplo, interfaces HMI para mejorar la precisión y rendimiento, algún caso práctico industrial que van a discutir y veamos profundizar en lo que sería simulación óptica y otras, ¿no? Y les decía, taller 2 aquí está justamente el taller 2 espero que no se me haya borrado. Se ve mi Word, ¿no? Igual que la anterior guía, le he puesto en dos opciones, la primera con MATLAB y la otra con Simulink, ¿no? MATLAB Simulink y la otra opción que para los que no tienen instalado, que pueden utilizar Python, por ejemplo, ¿no? Entonces, inicialmente la guía que le estoy pasando solicita analizar el ruido de cuantización, implementar un demodulador síncrono utilizando el LTI, diseñar un observador de seguimiento de tracking para evaluar finalmente el error de fase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, primero que nada tenemos que trabajar en este caso voy a utilizar MATLAB, nos está resultando bien estos dos clases anteriores, esperemos que hoy no falle. Vamos a cargar un cachito ya. Claro, obviamente podríamos utilizar las apps propias de MATLAB, ¿no? Pero pues, lo haremos con código, no estamos a nivel maestría. Ya, entonces, simplemente lo que hacemos es copiar, doctorado, no está doctorado, análisis nomás. Y lo vamos a pegar acá. Y ahí lo vamos a hacer simular. Suposición real. Me falla. No lo copio completo. Pero otra vez copiaremos completo. Todo por si acaso. Ahora sí, ¿no? Entonces, ahí ya podemos. ¿Qué pasó? Ahí está. Ya. Entonces, la velocidad del encoder, ¿no? Y cómo lo estamos pudiendo estimar, ¿no? Si nos agrandamos la señal un poquito, ahí podemos ver un poco mejor, ¿no? Como con la resolución, ¿no? Entonces, estamos haciendo el seguimiento prácticamente de lo que sería la velocidad estimada del encoder, en este caso a 500 y a 1000
vueltas por segundo. En la siguiente parte, para aquí está, ¿no? Implementar un filtro de calma, si ustedes gustan, ¿no? Detrás de frase. Aquí está, igual que ayer. Dices igual a lo arreglaré para que no me riñen. Teta y omega elevado a la. Pasa que cuando pasas de látex a Word, a veces se te pasa uno que otro formulita. Bien, entonces la segunda parte estaríamos trabajando con el modelado y estaríamos tomando en cuenta lo que sería la señal modulada respecto a lo que sería la señal recuperada. Me voy otra vez a MATLAB, con los mismos parámetros, voy a pegarlo y empezamos a simular a ver qué pasa, ¿no? Entonces acá nosotros podemos ver, por ejemplo, la señal demodulada, o sea, la señal recuperada, si gustan, versus la señal que nosotros tendríamos originalmente, ¿no? Entonces, esta señal que estaría en naranjadito sería la señal recuperada. Y no sé si llegan a ver aquí los puntitos que están por acá, sería la señal diferencial que estaríamos obteniendo de sacar el muestreo, ¿no? Entonces, gracias a esta señal punteada, tenemos nuestra señal de salida, ¿no? Bueno, si alguno quiere, puede poner la señal original más, ¿no? En otra posición para hacer la comparación más respectiva, ¿no? Entonces, aquí la señal LBT prácticamente recupera, ¿no? Lo que sería la opción inicial del gráfico. Vamos a la tercera parte. Entonces, copiamos. Noten que lo estoy poniendo así facilito, como para que no tenga que codificar nada, ¿no? Directamente es copiar, pegar. Epa, ¿qué pasó aquí? Algo de más he copiado, a ver. Me he olvidado un 10. Desde aquí. Entonces, sin quererlo he puesto. Es látex. Daré esto también para que no se me confunda, como me han dicho. Teta.
Lo voy a poner en ecuación nomás. No estoy tardando así. Ya, bueno, y hasta aquí sería. Ahora sí, ¿no? Entonces tenemos la respuesta al seguimiento de lo que sería el tracking, ¿no? Entonces, en realidad, si se fijan, no se está desfasando para nada, ¿no? Prácticamente estamos ahí a 0,5 grados de desfase nada más, mientras que la estimación está yendo siempre a aproximarse, ¿no? Ahora, ¿por qué está variando a una frecuencia? Porque directamente el encoder le está dando esa respuesta justamente, ¿no? Bien, entonces necesito, voy a hacer acá el MATLAB, es lo que quisiera que ustedes discutan, ¿no? A diferencia, digamos, de la clase normal, esta parte ustedes la van a exponer, yo lo voy a volver a grabar esto. Por si acaso, aquí también les he puesto para los que quieran la misma clase en lo que sería en Python, ¿no? Quieren realizar la experiencia utilizando no MATLAB, sino Python, aquí tenemos exactamente lo mismo, ¿no? Ojo, pero para ello tienen que tener en cuenta estas librerías, ¿no? NumI, Skip y Mat, Matplotlib, ¿no? Para que puedan, sin esta, por ejemplo, no van a poder plotear. Entonces, ahorita son las 7:30, que sería ahora nuestro break. Pero como van a hacer el trabajito, ahorita estamos a ver cuántos tengo. No estamos muchos, ¿sí? De los 27 tengo 14. 14 me da para tres grupos de 5 personas. Entonces, lo dividiríamos de esa manera, entre tres grupos de 5 personas, por favor, y uno de 4. No sé si ya tienen grupos por afinidad, pero a ver, voy a quitar la presentación que he hecho. Aquí tengo, por ejemplo, bueno, como estoy grabando, lo voy a traer acá. ¿No? Podríamos verlos así como se han ido colocando ya. Edwin, Condori, Oscar Morales, Jaime Peña, Humberto Villanueva, eh, sería en el grupo uno. Luego Víctor Hugo Apaza, Adal Espinosa, Luis Acuña y Rodi HC, sería en el grupo 2. Y finalmente Fernando Poma, Ronald Sarsuri y Juan José Torres. Cuando he dicho grupo se ha salido alguien. Tenía el cabalito yo. Sería en grupo 3.
Listo, entonces, a ver, le voy a sacar una fotito y lo voy a poner al WhatsApp. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que yo he hecho, pero, a ver, voy a copiar. Lo voy a pasar al WhatsApp, ¿listo? Ese sería el grupo uno. Como es clase larga y es sábado, aprovechar que ahí sí podemos hacer un tallercito. Sería el grupo 2 y el grupo 3. Ahí está ya. Juan Carlos más va a entrar al grupo 3. Cabalito, tres grupos de 4. ¿Listo? Entonces les paso acá directamente por el WhatsApp para que sea más rápido o lo subo a la plataforma para que vayan colocando. A ver, ahí. Por WhatsApp creo, ¿no? Más rápido es. Algunos están con teléfono y todo. Taller práctico 2 lo voy a pasar al WhatsApp. Lo que esperamos, simplemente que repitan lo que yo he hecho ahorita y mm, cada grupo va a exponer brevemente, digamos, unos 5 o 10 minutos máximo, acerca de los resultados. ¿Listo? Aquí lo voy a parar mi grabación.